Hola niños, espero que estén muy bien. En esta semana vamos a continuar trabajando con la creación de la infografía. Recuerden que este es un proyecto educativo que enlaza múltiples asignaturas para obtener un resultado final. Como ustedes ya lo saben, la temática habla sobre los tiempos en pandemia y la enfermedad del COVID-19. En esta semana, en artes visuales y tecnología, vamos a continuar trabajando con el objetivo de aprendizaje número uno, que es crear trabajos visuales, ¿cierto? A partir de la observación del entorno cultural y del contexto social que estamos viviendo en esta época. Y en tecnología continuamos comunicando el modelo y además gestionando o planificando nuestro trabajo. Para eso, nos vamos a enfocar principalmente esta semana en la creación de apoyo visual, especialmente en iconografía representativa con esta enfermedad. Para eso, vamos a trabajar con múltiples materiales. Entre ellos podemos utilizar hojas de blog, cartulinas, papeles de colores, lápices, plumones, tijera, pegamento y algunos elementos que nos faciliten en la construcción de este apoyo visual. Vamos a partir contextualizando, ¿cierto? Que la imagen o el apoyo visual es imprescindible al momento de hacer una infografía, ya que se complementan estos dos términos, ¿cierto? Que es la información y además el apoyo visual o la grafía. Como les comentaba, esta semana nos enfocaremos en la creación de iconografía. ¿Qué es la iconografía? Es una imagen rica en comunicación, ¿ya? Esta se ha ido masificando al mismo tiempo que las tecnologías, debido a que es una nueva forma de comunicarse mucho más rápido y sobre todo en los dispositivos móviles, en donde estamos siempre observando iconos que nos representan algún elemento. ¿Ya? El- para entender un poco, ¿cierto?, el concepto de icono, es necesario distinguir, ¿cierto?, que existen los símbolos y los signos. El signo es un elemento tangible o intangible que puede ser representado por un objeto o que representa, ¿cierto?, un objeto, una acción, una entidad, dibujo o un gráfico. ¿Ya? Esto tiene un comportamiento natural en los seres humanos y además es percibido eh, con un mismo significado a nivel universal. O sea, las personas que observan los signos, como por ejemplo, si hacemos así, sabemos que es el signo del saludo o de la despedida, ¿cierto? Y así muchos otros signos o gestos físicos. Tenemos el símbolo, que es un elemento creado por una comunidad para representar un significado. Entonces, sabemos que el símbolo es más bien pertinente al momento de hablar de una iconografía. Con todo lo que hemos vivido actualmente, vemos muchas representaciones de símbolos, tanto en la televisión, en los medios comunicativos, ¿cierto? Y en esta semana nos vamos a enfocar, ¿cierto?, en la creación del apoyo visual para nuestro trabajo. Recuerden que es importante incluir tanto imágenes, fotografías extraídas de distintas fuentes como periódicos, revistas, impresas, pero también hay que agregar el elemento creado por ustedes. Es por eso que vamos a partir eh, definiendo el área o más bien en qué formato nosotros vamos a hacer nuestra infografía. Por ejemplo, no es lo mismo hacerla en un tamaño más bien grande, como un pliego de papel, una cartulina, a realizar la infografía en una hoja de blog, que es un formato mucho más pequeño y delimitado.
Por eso es importante tener la claridad en qué tipo de formato vamos a trabajar para ver el tamaño de los iconos, de los símbolos que vamos a trabajar y así lograr el equilibrio. Entonces, una vez definido, lo ideal es que ustedes lo hagan en un formato lo más grande posible para que puedan incluir la información que cada profesor solicitó. ¿Ya? Al saber que trabajaremos con un formato mucho más amplio o grande, podemos hacer imágenes un poco más espaciosas, ¿ya? Vamos a crear símbolos más bien básicos o simples en esta semana. Vamos a partir, ¿cierto?, explicando que esta es una enfermedad más bien respiratoria. Entonces, partimos creando el símbolo o el icono de los pulmones. ¿Ya? Recuerden que los iconos están creados a partir de figuras más bien simples, sin tantos detalles, pero que son representativos. Podemos utilizar plumones de un solo color, ¿cierto?, para hacer estos iconos, o podemos ir agregando distintos colores, ¿ya?, para hacer la representación. Por ejemplo, si queremos decir que este es un pulmón que está más bien infectado, podemos hacer dibujos que representan a lo mejor el virus o de qué manera se va alojando en los pulmones y va dañando. ¿Ya? Podemos hacer también, o otra manera de identificar que una persona está contagiada o posee el virus es ya que representa altas temperaturas. Entonces podemos hacer el dibujo de un termómetro. La idea es que sean dibujos más bien simples, pero que nos comuniquen algo, ¿ya? Entonces podríamos utilizar colores, ¿cierto?, para distinguir que una persona tiene alta temperatura, llegando sobre los 38 grados. Entonces también podríamos definir o realizar el dibujo, ¿cierto?, o escribir la temperatura y que supere los 38 grados. Al tener ese tipo de temperatura, comprendemos que una persona presenta síntomas. Entonces, cuando queremos hablar, ¿cierto?, de una persona, intentamos representar el rostro de esta, ¿ya? Al ser iconos o símbolos, tratamos de hacerlo lo más simple posible. Cuando tengamos la clase a través de Skype, vamos a ver otras técnicas, ¿cierto?, que son un poco más complejas para realizar. Es por eso que les recomiendo que en esta conexión ustedes estén con sus croqueras o cuadernos de artes visuales, los que tengan papeles en sus casas, como por ejemplo papel lustre, cartulinas, los pueden también utilizar para comenzar a hacer los iconos de su infografía. Recuerden empezar a coleccionar, ¿cierto?, o a juntar todo el material necesario para que no estemos la última semana realizando estos trabajos, ¿ya? Entonces ven, aquí en poco tiempo ya hemos hecho 3 iconos representativos de esta enfermedad. Comprendemos que es una enfermedad pulmonar que presenta alta fiebre, como se observa un rostro. Podemos hacer también, por otro lado, las medidas preventivas, como por ejemplo, sabemos que es necesario el distanciamiento social, entonces podríamos representar de qué manera el distanciamiento a través de iconos que nos representen la figura humana, que no sea tan complejo, ¿cierto?, como por ejemplo
Ahí ya tenemos la forma de una persona. Y delimitamos, ¿cierto?, que debe tener una distancia entre una y otra mayor a 1,5 metros. ¿Ven? Ahí ya tenemos creado otro icono que podemos ir pegando en nuestro papel. ¿Ya? Les dije que podían utilizar ustedes cierto apoyo de distintos elementos. Por ejemplo, aquí tengo un palito de helado y si yo quiero hacer una mano, ¿cierto? Podemos hacerlo de esta manera. Vamos haciendo la forma de los dedos para representar una mano. Si queremos mostrar que esta persona se está lavando las manos, podemos utilizar otro color, ¿cierto? Y hacer el dibujo del agua, espuma del jabón. ¿Ya? Podríamos utilizar más colores como lápices escritos, ¿cierto? Plumones u otro tipo de cosas. Si queremos, por ejemplo, representar de dónde proviene esta enfermedad, tal vez podríamos hacer el dibujo de un murciélago, ya que es como siempre utilizando figuras geométricas más bien simples para no complicarnos ni ocupar tanto tiempo en la parte que es el apoyo visual. Recuerden que ustedes pueden hacerlo tanto con dibujos como con figuras o elementos extraídos de otras fuentes. ¿Ya? Aquí tenemos la parte de los dibujos más bien manuales y también podríamos hacer el apoyo, ¿cierto?, con elementos o figuras más bien compuestas. Por ejemplo, si tenemos que graficar qué cosas están prohibidas o qué cosas son las que tienen mayor riesgo, ¿cierto?, hacemos un símbolo que nos represente la prohibición, ¿ya? Que sería el círculo tachado. Ustedes pueden ocupar ciertas reglas, tapas, platos incluso para hacer la forma circular. La idea es que tratemos de solucionar o de simplificar el trabajo. Ya, entonces podemos realizar de esta manera nuestro apoyo. Ya tenemos listo nuestro signo de prohibido, o más bien nuestro símbolo de prohibición. Este es un símbolo universal, o sea, todas las personas que ven una figura dentro de este símbolo sabemos que es una acción que está prohibida o que es de alto riesgo. Asimismo, podemos utilizar otras figuras geométricas como son triángulos, cuadrados, para representar una acción o un hecho. Recuerden que el formato en el cual ustedes deben trabajar con la iconografía es de manera manual. Entonces, sí o sí, el requerimiento es de que ustedes lo hagan con cartulinas en un soporte que sea de papel,
que lo realicen de manera manual. Entonces es por eso que estamos viendo el apoyo visual realizándolo por ustedes mismos. En la semana siguiente vamos a poder observar, ¿cierto?, de qué manera vamos a ir ordenando esta información, de qué manera vamos a recopilar todas las investigaciones hechas por sus profesores, ¿ya? Por ejemplo, sabemos que si una persona tiene fiebre, no podemos estar en contacto con ellos, ¿ya? Ven, aquí tenemos una representación de una acción que está prohibida. También podríamos ver el tema del distanciamiento social, ¿cierto? O que no se pueden reunir una gran cantidad de personas y podemos hacer un dibujo bastante simple en donde mostremos un grupo de personas, ¿ya? Ustedes pueden agregarle otros detalles, como por ejemplo rostro, ¿cierto? Y las vamos tachando. Entonces ahí ya tenemos la construcción de un icono un poco más compuesto. Ya, como les digo, en la clase correspondiente a artes visuales y tecnología vamos a trabajar con la creación de más elementos simbólicos para nuestra infografía. En la próxima semana veremos la composición o de qué manera vamos a ir organizando toda esta información y además el apoyo visual a través de dibujos o ilustraciones. Cuídense niños, que estén muy bien y nos vemos en clases vía Skype.